Estamos ya en contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, don Freddy Mamani. Don Freddy, buen día, le saluda Marco Ibáñez, bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, Marcos. Mediante su programa, saludar al pueblo boliviano, a los 9 departamentos y a nuestra querida Ciudad del Alto, quienes nos están viendo en esta mañana. Don Freddy, se ha presentado un hecho tal vez que ha sido en los últimos días muy cuestionado, la falta de consenso en la Asamblea Legislativa. Se allanó el camino para llevar adelante la elección del Defensor del Pueblo. ¿Cómo se llega a esto? Por favor, cuéntenos, don Freddy. Bueno, hay que indicar al pueblo boliviano de que nosotros, como parlamentarios del oficialismo, del movimiento al socialismo, con la responsabilidad siempre que nos caracteriza, se ha ido trabajando un proyecto de convocatoria en las dos comisiones, en este caso de Constitución de la Cámara de Diputados, de la Constitución de la Cámara de Senadores, que los dos hacen la comisión mixta, para poder presentar ante el pueblo boliviano esta convocatoria para elegir un defensor o una defensora del pueblo. En ese sentido, bueno, ahí tenemos que indicar de que la oposición ha tenido que hacer algunas observaciones solamente de forma, no de fondo, porque esta convocatoria no es una novedad para nosotros, sino más bien es una de las convocatorias que es parte de las otras convocatorias que ya se ha venido trabajando en las gestiones anteriores para tener defensor del pueblo. Entonces, en ese sentido, bueno, a pesar a esas observaciones, a esas tergiversaciones de la información ante el pueblo boliviano, por ejemplo, el tema de querer hacer comprender que el movimiento al socialismo estuvimos pisoteando o vulnerando esto de la Constitución Política del Estado, el artículo 220, en este caso, y precisamente por eso hemos tenido que aperturar este diálogo, pero para informar con la rectitud ante el pueblo boliviano. En ningún momento el movimiento al socialismo ha pretendido estar al margen de la designación de un defensor del pueblo sobre una votación de 2/3 como establece la Constitución Política del Estado. Pero sin embargo, la oposición quiso hacer comprender que nosotros no queríamos aplicar los 2/3. Pero a pesar de eso, bueno, hemos accedido al diálogo y por lo tanto lo que sí se ha incorporado en esto que, bueno, estuvieron siempre pues, parte de las organizaciones sociales, pero sin embargo en esta hemos incorporado en el reglamento mismo la participación de las diferentes organizaciones sociales que tienen su estatuto orgánico aprobados, que tienen su personalidad jurídica. Entonces ellos van a ser parte como veedores. Ellos planteaban como calificadores, pero eso no corresponde porque nosotros como autoridades electos estamos en la misión de poder trabajar todo lo que corresponde este proceso del nombramiento o de la designación del defensor o de defensora del pueblo. Entonces, un primer elemento se incorpora como veedores a las diferentes organizaciones sociales. Segundo elemento que había que aclarar, en tema de la aplicación de los 2/3, evidentemente la designación final se va a someter a una sesión plenaria que va a ser con un voto secreto seguramente, como siempre suele hacer. Entonces, ahí se tiene que tener 2/3. Y un segundo elemento, las impugnaciones que podrían generarse, podrían ser presentadas por algún candidato para el otro o en contra de algún otro candidato. Entonces, ese proceso de impugnación, de la misma manera, se aplicará 2/3 dentro de la comisión mixta. Solamente esos dos elementos hay que aclarar con toda claridad. Lo demás tiene que estar en base a una normativa que tenemos, como es la ley del defensor del pueblo, donde está estableciendo claramente
de cómo tiene que ser las calificaciones, el informe que se tiene que brindar, todo ese procedimiento es por simple mayoría. Y un otro elemento que plantearon también ha sido con relación a uno de los requisitos indispensables, que un candidato no debería ser parte, no debía haber participado ni involucrado en actos de gobiernos militares o de facto. Ahí se incorporaba ni en los que tiene que ver en la ruptura de orden constitucional. Entonces, se elimina esto, pero sin embargo continúa que no tiene que ser parte de los gobiernos militares o gobiernos de facto. Entonces, eso también hay que indicar con mucha claridad. Y luego, finalmente, lo que se incorpora también es en los criterios de la valoración de los 10 criterios que tenemos, deben ser valoradas con estos criterios de excelente, bueno, regular, insuficiente. Entonces, con todo esto es el que podría ser novedad para incorporar. Pero con esto es que ya se aclaró, más ha sido de aclaración, porque esta convocatoria, nuevamente repito, se ha elaborado en función a un trabajo de las gestiones anteriores y nosotros enmarcados también en la Constitución Política del Estado y en esta ley 870, que es la ley del defensor del pueblo. Entonces, el día de ayer ya se ha reinstalado, se ha levantado el cuarto intermedio y por lo tanto no tenían absolutamente ningún otro argumento para poder impedir esta convocatoria y se aprobó por unanimidad. Don Freddy, sin duda es un avance importante y saludable también para la Asamblea Legislativa después de haber visto escenas que no nos gustaría hablar de ellas, ¿no? Ahora, en un proceso de negociación, alguien tiene que ceder. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue la negociación? ¿Hubo un acuerdo? Bueno, en temas de negociación, bueno, se entiende como que es entre que tienes que ceder y también ganar, ¿no? Eso es lo que se puede comprender. Pero sin embargo, acá no se tendría que comprender así, sino más bien se tiene que comprender es que se aclara, ¿no? Se aclara algunos puntos con algunos párrafos aclaratorios para que absolutamente no se tergiverse nada. Entonces, para nosotros no vamos a indicar de que aquí hay un ganador o un perdedor, sino más bien queremos indicar al pueblo boliviano es que a partir de este consenso esperamos que no exista absolutamente ya ningún otro argumento de querer seguir impidiendo, porque nosotros inicialmente hemos comprendido de que la intención no era siquiera incorporar o observar algún articulado con exclusividad, sino más bien era perjudicar, impedir que este proceso de convocatoria vaya adelante para tener un nuevo defensor o defensora del pueblo. Pero bueno, ahí está, hemos estado permanentemente en los medios de comunicación indicando, mostrando qué es lo que se estaba trabajando y cómo estaba elaborándose esta convocatoria. Pero bueno, ahí está los resultados y esperamos tener ese defensor o defensora del pueblo que pueda estar a la altura de nuestro pueblo boliviano. Por lo que nos explica don Freddy, el camino está allanado. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuándo el país podría conocer al nuevo defensor del pueblo? Bueno, son 9 pasos que tenemos que cumplir. El primero, que es la aprobación de la convocatoria. En este caso ya se publica la convocatoria. Luego tenemos recepción de postulantes que van a ser en 15 días que tiene que trabajar la comisión mixta. Y luego tenemos la verificación de requisitos en 7 días, publicación de los habilitados en un día, se va a publicar mediante todas las redes, medios de comunicación. Va a haber una fase de impugnación sobre las habilitaciones e inhabilitaciones. Va a haber luego una evaluación de méritos y la evaluación del currículum. Luego vendrá la entrevista a los habilitados.
y finalmente publicación de habilitados que pasarán a la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder someter ya a la votación final. Esto está establecido, más o menos alcanzar hasta el mes de mayo. Esperamos ya tener en el mes de mayo ya un defensor o defensora del pueblo. Perfecto. Tras este consenso, tras este acuerdo, ya lo dijimos, se allana el camino para también otros nombramientos para superar el tema de los interinatos en el país, ¿no es así? Así es, por supuesto que sí, vamos a seguir trabajando porque ahí la Constitución Política del Estado está claramente que autoridades deben ser nombrados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, inclusive aplicando los 2/3. Entonces, esos otros trabajos se van a realizar posteriormente, pero primero estamos abocados plenamente en tener un defensor o defensora del pueblo. Perfecto. Y a propósito de trabajo, si me permite, don Freddy, cambiar de tema. Entendemos que han suscrito un importante convenio con el Ministerio de Salud respecto a ciertos recursos que son descontados a los diputados y senadores faltones, en este caso de la Cámara de Diputados. Cuéntenos en qué consiste esto. Bueno, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que tenemos siempre algún colega que por ahí se atrasa o algún momento se falta de una sesión ordinaria, entonces se aplica la sanción como corresponde. En ese sentido, teníamos designado estos recursos de manera porcentual a las diferentes organizaciones, en este caso instituciones, pero no teníamos con mucha claridad cómo es que esto se efectiviza en estos espacios designados. Y por eso que amparados en esta resolución 107 del 2019, quebrado 2020, se tiene una resolución donde establece que el 20% del total de los descuentos que tengamos debe ser designados a la compra de medicamentos para enfermos con cáncer, y el otro 20% debe ser destinado para los enfermos renales. Pero sin embargo, acá solamente es nominativo, ¿no? Y por lo tanto nosotros hemos acudido, hemos establecido un encuentro con el ministro de Salud para establecer las reglas claras, cómo van a ser destinadas estos recursos exclusivamente para estos hermanos o hermanas que estuvieran adoleciendo de esta enfermedad. Pero sin embargo ahí inclusive incorporamos para aquellas hermanas y hermanos que son de bajos recursos económicos, que además estas enfermedades en su tratamiento tienen un alto costo, inclusive en los medicamentos cuesta muy caro. Entonces por eso es que hemos establecido este convenio con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, ahora estamos seguros de que estos descuentos van a ir exclusivamente a poder apoyar a estas hermanas y hermanos de bajos recursos y que tengan enfermedad de cáncer y renales. Entonces está totalmente claro y ahora sí nosotros podemos estar con mucha tranquilidad de que estos recursos van a llegar a los hermanos y hermanas más necesitados. Sin duda es una decisión muy importante. ¿Podría precisarnos cuál es el salario promedio de un diputado en este caso y cuánto se descuenta por una falta en este caso por día? Bueno, en este momento hay un promedio, no es un salario, sino es un pago que se le hace sobre la base de las sesiones que se programan. Una dieta, ¿no? Que se Entonces, conocía, ¿no? En este caso el promedio está casi cerca a los 20,000, pero ahí varía entre algunos que tienen mayor antigüedad y todos esos detalles, pues varía por supuesto. Entonces, pero sin embargo acá lo que hay que hacer es comprender de que dependiendo de cuántas sesiones se tiene al mes, y no es posible en este momento decir cuánto es un descuento por una falta. Porque si puede ser que en un mes hayamos tenido unas 8 sesiones, entonces se dividen por los 8 sesiones o por los 7 o por los 5, dependiendo de las sesiones
Qué pena, tuvimos un corte en la comunicación, mientras producción intenta restablecer la comunicación con don Freddy Mamani. Interesante el convenio que ha firmado recientemente la Cámara de Diputados con el Ministerio de Salud. Retomamos la comunicación con don Freddy. Adelante, por favor, nos estaba explicando este tema del convenio. Sí, adelante, don Freddy. Bueno, muchas gracias. Estamos siempre predispuestos para poder informar al pueblo boliviano de todo lo que estamos haciendo. El día de hoy está programado, por ejemplo, ya una sesión. Dos proyectos de ley van a ser tratadas el día de mañana de la misma manera. Otros dos proyectos de ley. De esta manera estamos trabajando, estamos agilizando, estamos priorizando todo lo que tiene que ver con la reactivación económica, todo lo que tiene que ver para garantizar la educación en nuestro país y todo lo que tiene que ver también cómo enfrentar esta pandemia y finalmente cómo vamos a encarar esto de la reforma judicial. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, don Freddy, gracias a usted, gracias por su gentileza con La Razón Radio y hasta otra oportunidad.